Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de la pluralidad. Esa es ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, que respeta la pluralidad, promueve la libertad de expresión. Tenemos que escucharnos todos, así es que, bueno, nos pueden escuchar obviamente como están ustedes ahorita a través de la radio. Cuando se les dificulte, pues pueden hacerlo a través de la red, si teclean www.abcradio.com.mx, inmediatamente ustedes pueden tener acceso a ABC Radio. Bueno, pues agradecemos también a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es Grupo Radio Turquesa, la joya del sureste, las frecuencias de la Pantera en la frontera norte y por supuesto un abrazo a Radio La Nueva República. Un abrazo a la muy querida Mona Lisa y a todos los compañeros que apoyan estos grupos maravillosos, que pues para que podamos llegar con ustedes, queridos amigos. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, gracias, Jonathan Álvarez, por la parte técnica para hacer posible técnicamente, obviamente, perdón la redundancia, este abrazo mediático. Tenemos un programa muy interesante. Está el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico mexicano, neurocirujano, especialista en cuestiones de robótica, con reconocimientos internacionales precisamente como científico mexicano. Es un honor como siempre tenerlo, pero también él es un promotor y defensor de derechos humanos. Se ha especializado específicamente y precisamente en el sector salud. Su actuar ha incidido en mejoras para los mexicanos, toda esta lucha que él ha tenido, incluso ha llevado casos que ustedes, pues si no conocen, ya les platicaremos en otra ocasión, que aquí se han comentado ampliamente sobre negligencias médicas tremendas. El doctor Rodolfo Ondarza Rovira, bienvenido, doctor querido. Por supuesto está la Ceci Tapia Solidaridad 1000, la infaltable Ceci, quien ella es promotora de los derechos humanos, defensora también. Ella lo hace con sus propios recursos. Esto es admirable, lo hace desde hace muchísimos años. Además, ella es fiscalista y bueno, especialista en redes. Ceci, querida, muchísimas gracias. Pues nosotros tres tendremos también el privilegio de la mano de ustedes, queridos amigos, de escuchar a partir de las 5:30 al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Es extraordinario caricaturista, un extraordinario mexicano, un ser humano y un intelectual de primer nivel, que también estará a partir de la media con nosotros, queridos amigos. Bueno, pues vamos a arrancar. Hay temas muy interesantes de salud, hay temas de derechos humanos, hay noticias, hay análisis y ya verán ustedes, hay cuestiones también de seguridad nacional, como es precisamente la cuestión energética. Ceci, querida, muy buenas tardes. ¿Cómo están las redes? ¿Qué cosas relevantes consideras que sea prudente comentar con nuestros queridos amigos Radio Escucha? ¿Cómo estás, querida Celeste? Muy buenas tardes. El doctor Ondarza, un placer de saludarle y por supuesto a todos los radioescuchos y los tuiteros y la gente de YouTube y todas las redes sociales que se van a conectar más adelante. Fíjate, querida Celeste, que hay datos muy importantes y uno de ellos es que platicábamos la semana pasada fue que se había ya concretado el paquete económico 2021, que todo el mundo estaba y sigue estando en vogue y la gente preocupada por los impuestos y también por la desinformación. Y solo para comentarles que en el canal del Congreso, los canales oficiales, pues está en el Periscope y en el YouTube la explicación del paquete económico, este paquete que nos tiene muy espantados. Está la explicación ante la Comisión del Senado y es un paquete, es una explicación muy sencilla, yo creo que podemos escucharla. También recordarles que el 32D es una opinión y que esperemos que esté positiva. Hay muchas formas para hacerlo, porque eso sirve para hacer trámites, pedir créditos, recibir facturas y pagos cuando se tiene operaciones dentro o con el Estado, y bueno, eso es importante que lo sepan. Fíjate, querida Celeste, que los usuarios de Interjet y de Aeroméxico tienen graves problemas ahorita, y resulta, Uh-huh. sí, resulta claro. que
esta aerolínea, perdón, la que comentábamos primero, Interjet, vendió muchos boletos, muchos tickets, y la red está ahorita peleando por eso, y ojalá Profeco por ahí haga la mediación, porque vendieron algunos destinos que ellos ya no estaban usando, y además también le deben a los empleados 3 quincenas, entonces están en riesgo de un paro laboral en estos días, y que se está negociando, pero sí es importante que la gente del público lo sepa y no estén, sepan esta problemática de Interjet, y por supuesto esta expectación en una posibilidad de huelga no les afecte, sobre todo a los quienes son usuarios de este servicio. Aeroméxico está luchando también, negociando con el sindicato de pilotos aviadores, porque resulta que estos quieren un aumento, la pandemia no lo ha permitido, entonces ojalá que lleguen a un buen arreglo para los usuarios y por supuesto para la aviación de México, porque recordemos que Aeroméxico es una de las líneas más importantes que nos quedan, y algo que es muy bueno y que yo quisiera que pudiéramos platicar es, queridos amigos y queridas Celeste, es que los slots, que recordemos que un slot son los vuelos y el aterrizaje que tuvo Mexicana, se lo repartieron entre todas las aerolíneas, sobre todo por las más consentidas del gobierno, pero nada le dieron a Aeroméxico, y ahora ¿Del gobierno, de este gobierno o del pasado? No, del pasado. Todo esto es algo que es una herencia que este gobierno, pues, ahora sí que le tocó el premio y tendrá que resolverlo, porque como todas estas herencias que son interesantes, porque vienen, bueno, lo de Mexicana lo sabemos que tiene ya 10 años, más o menos, y no se puede resolver, pero de todos estos slots nunca les dieron nada, y pues eso ha generado pues más problemas con la gente que está esperando una pensión, que está esperando una liquidación, que está esperando que Mexicana algo pase. Entonces, sí es importante que la gente sepa lo que está pasando y que sepamos que no era un aumento en los celulares ni las redes, porque esto también lo dijeron en las redes sociales, me refiero, en la telefonía, tanto celular como de casa, porque hubo un aumento en un espectro radiofónico, pero fíjate, radioeléctrico, y no tiene nada que ver con una red celular. Entonces, para que entendamos una diferencia entre una y otra, y no nos engañen, lo mismo yo te había compartido en días pasados la razón por la que dicen es que ya le quitaron todo el apoyo a las asociaciones civiles. Nuevamente es un tema que la gente está muy preocupada. No es eso, lo que pasa es que algunas, no todas, porque algunas son altruistas, hay que reconocerlo, pero algunas estaban usando las deducciones autorizadas para hacer planeaciones fiscales, y eso pues no beneficia ni al fisco ni beneficia a nadie. Entonces hay que estar muy, muy atentas a eso. Eso es, pues yo creo que lo más relevante que ha pasado en estos días de redes sociales. Gracias, Ceci Chula. Pues hay temas muy, muy interesantes. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, en las redes surgen notas. Una de ellas es que vamos viendo que allá en Europa ya están siguiendo acciones similares o iguales a las que está haciendo México, y se menciona esta manera de compartir la información sobre el COVID. Precisamente yo te pediría si nos puedes ampliar esto, al mismo tiempo de que circula una información en la que se dice cómo puede el COVID contagiarse a través del aire, obviamente de la convivencia, de estar en lugares cerrados. ¿Por qué no nos especificas esto, doctor querido? Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Celeste, ¿qué tal, Ceci? Y muy buenas tardes a toda la audiencia. Efectivamente, tenemos un grave problema a nivel mundial con esta pandemia, pero que se ha agravado. Ahora en Europa están con un problema sumamente grave, porque viene un rebrote de COVID-19
está entonces una segunda oleada de esta enfermedad, y recordemos cómo el viejo continente pues vio colapsados, tal cual, colapsado su sistema de salud ante esta pandemia. Esta nueva oleada agarra a la Unión Europea sin que haya un consenso para saber qué se puede hacer alternativamente al aislamiento, al confinamiento, a las medidas sanitarias que se han practicado hasta ahora, y que a pesar de que esto en marzo pues logró irse atenuando paulatinamente, pues nuevamente se está presentando y de manera alarmante, porque se están llenando los hospitales con nuevos ingresos, las unidades de terapia intensiva, y existe el grave riesgo de que estos sistemas sanitarios europeos vuelvan a colapsar. Incluso en países que han sido ejemplo de cómo llevar este problema, como Alemania, por ejemplo. Económicamente también esto ha resultado en algo impactante para algunos países europeos, porque como en España, que su economía tiene mucho que ver con los servicios, con el turismo, y que están sin la capacidad de poder albergar a visitantes a su país. Esto trae pues, problemas muy graves para no solo de salud, sino en la economía. Y amanecimos con una noticia pues muy interesante, que debería llenarnos de orgullo como mexicanos, porque la Unión Europea está adoptando el semáforo epidemiológico para COVID-19, que también ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, ha reconocido que la implementación de este semáforo es una posibilidad muy buena, que puede homogeneizar las acciones de la Unión Europea. Y pues se congratula Michael Ryan de que pues se estén adoptando esta medida de los semáforos creada en México en diferentes países. De tal manera que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades dio a conocer que se va a aplicar este semáforo epidemiológico de riesgos sanitarios, que ha sido pues una de las banderas principales de nuestra Secretaría de Salud, con el secretario Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell, para poder controlar este problema desde el punto de vista de movilidad, de contagio, de propagación, de mitigación, así como con vistas económicas. Esto es algo muy importante, toda vez que pues ha sido criticado por la oposición de una manera pues sin argumento alguno, simplemente en una politización y en una guerra híbrida en contra de las acciones que se han tomado en México. Bueno, pues ahora lo que se ha realizado en México, este enorme esfuerzo del equipo de Hugo López-Gatell, pues es el ejemplo y es lo que se está implementando a nivel internacional, y nada menos que en la Unión Europea. Entonces, yo creo que es algo muy importante, sí, Celeste. Subrayar, una manera de comunicar además muy fácil, o sea, en el sentido que nos explican y tenemos que saber, ya sabemos que si es rojo, que si es anaranjado, amarillo, verde, una forma de simplificar la comunicación. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Escuchamos a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y ahora estábamos escuchando, y le pido al doctor Rodolfo Ondarza Rovira continuar sobre este análisis y el impacto, lo interesante que es el que se valore esta cuestión de que muchas de las cosas que se han implementado en México se replican. Claro que todo es perfectible, claro que siempre habrá cosas que mejorar, pero es importante subrayar que, bueno,
pues están adoptando cuestiones que aquí se fueron generando en México, y qué bueno que haya esa interacción. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Celeste. Pues es importante recordar que el semáforo epidemiológico en nuestro país se realiza con base en información que la gente de Hugo López Gatell recibe de cada uno de los estados de la República. Entonces, si hay fallas en algún estado, se va a ver reflejado en este semáforo, porque no es una situación de responsabilidad únicamente federal, sino es de responsabilidad, y las consecuencias, para bien o para mal, dependen de la Secretaría de Salud y de los gobernadores de cada uno de los estados de nuestra República Mexicana. De tal manera que eso mismo piensan replicar en Europa, basándose en tasas de incidencia, en pruebas de positividad, en la población, la tasa de hospitalización, la tasa de admisiones, la unidad de cuidados intensivos, así como la tasa de mortalidad, pero fundamentándose en la experiencia mexicana. Tenemos que también tomar en cuenta que en Francia, por ejemplo, ya están los toques de queda otra vez, ahora más formales, y que están afectando a más de 50 poblaciones. Por otra parte, aquí en México, el doctor Hugo López Gatell ya desde hace varios días nos ha destacado que ya hay señales tempranas de esta nueva ola de la pandemia, de la sindemia, y lo podemos ver con pues ese viraje a rojo del semáforo en estados como Chihuahua. Y Hugo López Gatell menciona que estas señales son un incremento en los contagios semanales, en un aumento del porcentaje de positividad en las pruebas de laboratorio y en un mayor número de hospitalizaciones. De tal manera que necesitamos pues nuevamente ser muy conscientes de que esta pandemia no ha terminado, que al contrario viene un rebrote, que algunos analistas han dicho que este rebrote puede ser peor que lo que empezó a pasar en abril pasado. O sea, de tal manera que tenemos que tener una conciencia individual y social de que debemos preservarnos a nosotros mismos de un contagio que puede llegar a ser mortal, y también tenemos que preservar a los demás, prevenir de no contagiar a los demás, porque es increíble que la gente se esté reuniendo, que haya fiestas en fin de semana y a veces no en fin de semana, que veamos a la gente en los transportes públicos a veces sin cubrebocas, o en la parada del camión con su cubrebocas en la mano, y solo porque le van a exigir entrar que a un se lo transporte pongan público, se lo ponen, pero no hay una conciencia real de lo que está pasando, y eso es altamente peligroso, y no hay una empatía en muchas de estas personas, no hay una solidaridad en algunas de estas personas. Si bien uno puede ser asintomático, si bien la mayor parte de las probabilidades es que uno curse con una enfermedad de manera sintomática o benigna, pero no sabemos a quién le podemos transmitir también este virus, y es nuestra responsabilidad que esa otra persona no vaya a sufrir, que no vaya a tener además gastos enormes. Bueno, las aseguradoras hablan de que un paciente con cierta gravedad que sea hospitalizado, pues el costo, calculan ellos, es entre 250,000 pesos y casi 1,000,000 de pesos, 700,000, 800,000 pesos. Entonces uno tiene que estar bien consciente de que si uno adquiere la enfermedad, además el costo personal, familiar, social, en cuanto a medicamentos que a veces no se encuentran, no es difícil encontrar, se va a tener que hacer. Entonces tiene que tener una conciencia de qué es lo que está pasando. El foco principal que han encontrado en muchos países son las reuniones familiares. Las reuniones familiares es lo que tenemos que evitar. Tenemos que estar evitando el estar en lugares cerrados. En algunos países han prohibido la reunión de más de 2 personas en la calle. Y bueno, en Europa está nuevamente cerrando los antros, los cines, los restaurantes. Tenemos que tener mucho cuidado, no estar en espacios cerrados, estar en espacios abiertos, en reuniones pequeñas y de trabajo. Pero si no tenemos que salir a otro sitio, evitémoslo, por favor, sí, Celeste.
y con precaución. Fíjense, amigos, que les vamos a compartir algo que pues no hemos así dicho abiertamente. Hay mucha gente que ya se enteró, hicimos algún comentario, pero miren, realmente estuvo sumamente delicado nuestro productor y director general de COVID. O sea, nos pegó de cerquita. Lo vivimos de una manera muy fuerte. Ahorita que dice el doctor de los costos, yo incluso llegué a un momento en que decía, bueno, tengo que movilizarlo. Tenía yo que ver en un momento dado, nos hicieron favor, hablamos a donde es la cuestión gubernamental, nos decían que se tenía que ver dónde había cupo, entonces ya nos habían dicho dónde pudiese haber cupo en un momento dado. De la desesperación en lo que se veía que si el cupo y no cupo en ese inter, que fueron pues como 2 horas, llegué a pensar incluso en la posibilidad de una cuestión particular. Quiero decirles a ustedes que en 2 hospitales privados a los que hablé, en uno me decían que el costo que tenía yo que dar de anticipo, 400,000 pesos para que lo recibieran, y que el costo que más o menos los tenían hospitalizados 1 mes o mes y medio, y que podía llegar a 2,5 millones sin costos médicos. Yo no sé qué barbaridad. Al menos por ahí estaba el rango, o sea, muy superior a lo que comentaste. Que bueno, ojalá y después me digas en dónde están esos números de los que comentaste, porque nada tienen que ver con la experiencia que tuvimos, que obviamente pues dices de dónde, ¿verdad? O cómo le hace uno en estos casos. Afortunadamente, y gracias al doctor Francisco Santiago Fernández, él es médico militar, y ya un maravilloso médico con quienes ambos voy a platicar próximamente, espero, para tener la voz directa con ustedes. Se le trató en casa, hay que, pues se va aprendiendo mucho, y cada enfermo es diferente. O sea, no es de que digamos tal cosa le dieron y tal cosa y con esto. Es que cada persona es diferente, ataca de muy diversas maneras. Lo que sí les digo, amigos, con todo mi corazón, es que se cuiden demasiado. No sabemos, esto es la ruleta rusa, no sabemos en qué momento o nos pueden contagiar o podemos contagiar a alguien. Imagínense contagiar a alguien. Ya ha habido casos de gente muy cercana y muy querida que su propia familia contagió a sus padres, y desgraciadamente hubo el fallecimiento de uno de ellos. Imagínense nada más. Entonces, tener mucho cuidado y seguir estas normas. Yo les voy a decir una situación muy personal que nosotros hicimos en la casa de usted. Tengo una hija jovencita y una ahijada, son 2 hijas prácticamente mías que están jovencitas, y bueno, que ha estado todo este confinamiento y todo. Llegamos a un punto en que juntamos los cumpleaños y vinieron 4 amiguitas. Entonces, de las 2, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacíamos para venir estas amiguitas? Bueno, pues las tuvimos en un lugar aparte, totalmente aparte. Llegaron a hacerles el PCR, la prueba del COVID, y hasta que nos respondieron al día siguiente que no tenían COVID, entonces ya entraron a la casa de ustedes, ya a la parte que no es el jardín, porque esto estaba hasta el fondo, digamos, y entonces ya pudieron convivir, se quedaron varios días y ya se convivió pues como antes estábamos acostumbrados. Pero incluso aunque le hagan la prueba de que si trae temperatura o no, de momento pueden no presentar temperatura y sin embargo tener COVID. Así es que hay que tener mucho cuidado. Ceci, querida, antes de irnos al corte, tenías un tema muy importante. Ya seguiremos con el mismo después del corte. Adelante. Claro que sí. Pues bueno, la Alianza Federalista. Resulta que este grupo de gobernadores separatistas del Estado, que además están atacando la federación, donde hay convenios para hacer justamente un Estado federado, porque México es una federación. Resulta que estos 10 estados se están reuniendo y están haciendo alianzas y tratados, pero esto está prohibido en la Constitución. Y este comentario lo quiero hacer porque mañana, cuando digan esto es ilegal,
van a decir, oye, nos están coartando nuestra libertad. No, desde la Constitución de 1917, el artículo 117 de la fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que está prohibido, que no pueden en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con potencias extranjeras. Entonces, que no los engañen, porque Exacto. obviamente todo esto es mediático, quieren verse en la tele, en los medios, verse bien bonitos, pero está prohibido, es ilegal, y ellos como gobernadores están infringiendo nuestra máxima ley, nuestra máxima constitución. Entonces yo creo que deben de estar muy atentos todos, no nos dejemos engañar, hay que prepararnos. Artículo 117, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y además, una cosa, Ceci, querida, qué bueno que dejas este tema sobre la mesa, porque fíjense que hay que ver en qué incurren, en qué afectación, porque hay afectaciones informativas de angustia, de cuestiones de encono, de pugnas, por desinformar. Cuando está en la Constitución mexicana, hay que ver en qué responsabilidad incurren esos gobernadores que están haciendo esos llamados cuando saben que constitucionalmente no es posible. Y sin embargo tratan de con eso y con ello complicar la gobernabilidad simplemente porque se está combatiendo la corrupción y porque pues no lo toleran. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos escuchando precisamente, antes de irnos al corte, a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Tenemos alguna problemática para hacer el enlace con el maestro Rafael Barajas Durán, pero seguiremos insistiendo. Y bueno, pues yo te pediría, Ceci, precisamente sobre este tema, de lo que es el federalismo, de lo que es esta circunstancia de engaño deliberado, o sea, son mentiras, así es, porque cuando hay equivocación, pues es de que no se dan cuenta, pero es imposible que un gobierno de algún estado no sepa lo básico o no tenga los asesores para decirle lineamientos constitucionales que son pues la base de gobernabilidad y de lo que deben de conocer. Si no, entonces, ¿por qué están ahí si no conocen y no van a respetar la Constitución? Esto puede traer cuestiones muy delicadas, porque de ahí pueden haber circunstancias precisamente de este tipo de sedición, ¿no? Este tipo de cosas y de provocaciones. Ceci, querida, adelante. Exactamente, el tema también es este engaño en el que traen. Fíjate que yo me he reunido con muchas personas, obviamente con filiaciones políticas diferentes, de partidos diferentes, es decir, PAN, PRI, Verde, Morena, etcétera, etcétera, por mi trabajo. Y entonces me doy cuenta, ahora sí que prácticamente sé a quién leen, ¿no? Porque de repente ellos empiezan a enojarse y decir cosas de, oye, que el tema de las vacunas, que hay niños muriéndose, o sea, cosas que ya se robaron el dinero de los fideicomisos y ya no va a haber dinero para los activistas, para los periodistas, cuando todo esto es una falsedad. Entonces la idea de desmontar este tipo de mentiras, como lo que está haciendo la Alianza Federalista, primero actuando ellos como gobernadores, conocedores de la ley, con muchísima gente atrás, actuando sobre la máxima ley que tenemos nosotros, que es la Constitución, que es nuestra Carta Magna, que nos ha manejado, y sobre la Carta Magna solo existen los tratados internacionales, que son los que pues hablan de derechos humanos, pero esto es reciente, o sea, tendrá unos 7, 8 años que los tratados internacionales están sobre la Constitución. Antes eran, siempre la Constitución estaba sobre cualquier ley federal, hablando de la que tú quieras en México. Entonces no es posible que ellos, como conocedores de estas leyes,
pues hagan este tipo de alianzas para que al día de mañana digan, nos están reprimiendo, ya no nos dejan estar juntándonos y haciendo alianzas, porque así se llaman ellos, alianzas federalistas, y ese hasta el nombre está prohibido en la Constitución. Entonces, ya que la gente esté muy enterada y sepa que esto es así. Y otra, bueno, ya un poquito regresando al tema del coronavirus, que es un tema muy delicado y que en las redes está hablando de los semáforos rojos. Hay una frase que me gustó muchísimo que yo quisiera compartir, que también leí en Twitter. Decía que el coronavirus o el COVID-19 no lo iba a vencer el pueblo más rico, sino lo iba a hacer el pueblo más disciplinado. Y todo esto es porque los estados como Campeche, que ya está libre, bueno, digamos que está en semáforo verde, pues ya están en el malecón muy felices, con toda su familia, sin protección, sin darse cuenta que este enemigo silencioso, pues sigue estando ahí hablando del virus del COVID, y ojalá pues tengamos precauciones, máximas precauciones, para que mientras haya una vacuna, pues todos podamos estar sanos y no contagiar a los demás. Es mis comentarios, querida. Exactamente, querida Ceci. Bueno, hay temas por demás interesantes, queridos amigos. Yo no quisiera dejar de lado solamente un comentario, nada más para poner en contexto. Recordar que hace unas semanas fue decapitado por un islamista radical, un profesor francés en una escuela, saliendo de la escuela. Y esto porque él dio clases, estaba compartiendo en su clase el tema de la libertad de expresión, y tocaron el tema de lo que pasó con la revista Charlie Hebdo, y que fue hace varios años, y luego lo volvieron a repetir. Hubo otros incidentes, otros acontecimientos tremendos. Entonces estaban compartiendo esto y analizándolo. Al parecer, pues obviamente alumnos que ya tienen esta visión islamista, que pues a lo mejor no lo tienen obviamente todos, ¿verdad? No estoy generalizando, pero que nos damos cuenta que hay mucha proclividad de que pues se pudiese tener o algunas dudas, y ahorita les voy a explicar en dónde está lo peligroso. Pues se informaron que este maestro había tocado ese tema, y entonces pues un clérigo le ordenó y dijo además abiertamente que pues era sangre la del profesor, y dio luz verde para que pudieran asesinarlo. Así sucedió. Sabemos la indignación que esto ha pasado, pero fíjense nada más, y yo voy a decirles una problemática que está teniendo Europa. ¿En qué sentido? Miren, qué bueno que haya libertad, qué bueno que se respeten los derechos humanos, pero de todos. Les voy a decir por qué. Porque precisamente en una nota del día de hoy ha circulado que asociaciones empresariales musulmanas en Francia denuncian, y en otras partes, ¿verdad? Pero aquí denuncian, y en Europa, y están haciendo una campaña muy fuerte, denuncian la campaña francesa por defender el derecho a publicar o mostrar. Aquí dicen imágenes de Mahoma, pero ni siquiera es esto. Es el que no haya y no se mete en contexto la parte religiosa, ¿no? Y que la gente se pueda, pues simplemente expresar así como lo estamos haciendo ahorita, y que no se está haciendo con ningún afán de molestar a nadie, simplemente son hechos. Entonces, de alguna manera aquí este llamamiento al boicot de los productos franceses ha provocado manifestaciones en varios países musulmanes desatadas después de que el presidente francés Emmanuel Macron reiterara en el sepelio del profesor que se apellida Paty, reiterara el derecho en nombre de la libertad de expresión de hacer, publicar o mostrar cualquier imagen, no solamente específicamente de esto. No fue así. Hay que leer este discurso porque es muy importante, y ahorita les voy a decir por qué.
Y esta es una declaración realizada, como les digo, a raíz, imagínense, de que en esta temporada un joven extremista decapite a quien sea por lo que diga, sea lo que sea, de Mahoma, de quien sea. O sea, imagínense, porque lo mencionaron, que se lleve a este nivel. Entonces, de alguna manera, Macron recibió el día de hoy, bueno, al presidente del Consejo Francés del Culto Musulmán, quien habló sobre esto que les estoy comentando. De alguna manera hay que ver que estas manifestaciones en mucho han sido promovidas, y esto es según el ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Estas manifestaciones han sido promovidas, entre otros, por el presidente turco, Erdogan, que él es de la misma gente que pertenece a la hermandad musulmana, que tiene mucho esta proclividad, ¿no? Aquí lo delicado y lo que hay que compartir, queridos amigos, es que no hay que confundir, qué bueno que esté la libertad, pero para todos, de la libertad de decir lo que uno piensa, y no confundir y no interferir en otros países, y que una religión, la que sea, o cualquier argumento, el que sea, esté por encima de la vida republicana, por encima de la constitución del país que sea. Ahora sí que al lugar que fueres, haz lo que vieres. Así que como si alguien va a un país que tenga una teocracia y que se rija por estos principios, bueno, por supuesto que hay que saber a qué va uno y regirse y respetar los preceptos de este país. Pero eso de que chantajeen a Francia con boicotearla simplemente porque dijo pues que no hay que pues estar en este sentido afectados por este tipo de fanatismos, en vez de que ellos digan, oigan, exactamente nosotros no aprobamos eso, ¿no? Pues entonces pasa esto. Aquí lo que hay que decir, y les digo algunas palabras del presidente Macron, que dijo: nada nos hará retroceder jamás en la defensa de los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad. Respetamos todas las diferencias en un espíritu de paz. No aceptaremos jamás los discursos del odio y defenderemos el debate razonable. Nuestra historia es una lucha, nuestra historia es una de lucha contra tiranías y fanatismos. Continuaremos. Esto aseveró, esto dijo Macron, dijo: no renunciaremos a nada, pues, ¿no? Entonces, en pocas palabras, él habló también de que, hay cuestiones de un separatismo islamista, y tocó algunos tópicos, digamos, en su discurso. Es interesante leerlo. Y yo creo que aquí nada más la reflexión es esto. Yo creo, queridos amigos, que ninguna religión puede sujetar la libertad de expresarse en cualquier país. Y no se puede exigir a un país que respete por encima de, o que ponga por encima de su constitución, cualquier religión, la que sea. No sé ustedes qué opinen. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, queridos amigos. Les recordamos que cuando puedan, nos busquen también ya en las nochecitas, ya puedan ver y escoger y pues decirnos qué opinan de nuestros programas en Voces del Periodista en YouTube. Bueno, pues este comentario que compartí con ustedes es con todo el respeto a todas las religiones, no solamente a una. No se puede hacer una excepción y no se puede ir por encima de la Constitución
y el respeto a la Constitución de cada país. Entonces, por eso uno se tiene que ajustar a las leyes de cada país, y ninguna religión puede estar por encima de ello. Entonces, uno de los principios precisamente pues de la libertad es esa, la palabra, ¿no? Entonces, estamos viviendo cómo ahorita está pasando esto en Francia, y están intentando hacer este boicot. Yo creo que una imagen positiva que darían estos señores, bueno, con todo respeto, ¿verdad? Es simplemente respetar lo que se diga en cada país. No tienen por qué bloquear ni decir, o sea, no están diciendo nada malo, simplemente se ajusta a lo que legalmente debe de ser en Francia, ¿no? Y en muchas partes del mundo. Así es que no hay que utilizar esto de los derechos humanos nada más a conveniencia. Para unas cosas sí se exige que se hagan mezquitas, por ejemplo, en Arabia Saudita. Ya ha habido, por ejemplo, a Vladimir Putin, le preguntaron si se podían hacer mezquitas en Rusia, y dijo que cómo no, pero que a igualdad, que dejaran hacer una iglesia en Arabia Saudita, también en el mismo lugar, o sea, poder hacer lo mismo. Y obviamente pues le dijeron que no, ¿verdad? Entonces hay que ser equitativos y hay que respetarnos todos y respetar a todas las religiones, y siempre y cuando también, por supuesto, se respete. O sea, ese es el respeto, esa es la moneda, digamos, ¿no? Es el valor fundamental, es el respeto de los unos a los otros, pero que sea verdadero y equitativo. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, tenías algo interesante que compartirnos, doctor querido, y les comparto a ustedes, perdón, no hemos logrado el enlace con el maestro Rafael Barajas Durán. Traté de hacerlo y se me cortaba la llamada y luego se metió un ruido muy feo, pero seguramente en esta semana el maestro será muy generoso para participar en otro de los días del programa, y bueno, les debo de avisar y les quería yo compartir que esto es lo que está sucediendo, y que pues sí, algo pasa con mi línea. No tiene nada que ver la estación, es el enlace que estamos haciendo que se nos ha complicado y se nos corta la llamada. Adelante, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Sí, Celeste, muchas gracias, porque creo que no es suficiente el insistir en las medidas que tenemos que tomar para prevenir un contagio de cualquier tipo de pandemia de orden respiratorio, por ejemplo, ¿no? Hay una nota que salió recientemente en el diario del País y que me gustaría, si me lo permiten, reproducir parcialmente para dar un ejemplo de la importancia de las medidas preventivas. En España, el 31% de los brotes conocidos se deben a las reuniones sociales entre amigos y familiares. Y esto es bien importante, es un buen ejemplo de lo que no debemos hacer y qué es lo que pasaría si lo hacemos. Independientemente de la distancia, porque ya se ha visto que se han encontrado virus a 5 metros de distancia de un enfermo de COVID, asintomático o sintomático. Si pasaran en esta reunión pues 6 personas en una reunión, 4 horas sin mascarillas ni ventilación y hablando en voz alta, como pasa en cualquier casa, en cualquier departamento, en una reunión con 6 personas, fíjense bien, se contagiarían las otras 5 personas. Con una persona que esté contagiada en una reunión de 6 personas que no usen mascarilla, estando 4 horas hablando en voz alta, las otras 5 quedan contagiadas. El peligro de infección se reduce por debajo de una persona contagiada cuando el grupo usa las mascarillas, acorta la duración del encuentro a la mitad y además ventila. Entonces, es muy importante tener una casa ventilada, usar las mascarillas aún en una reunión, porque todo el mundo pues pone ahí las botanas para seguir engordando y ser más vulnerables al COVID, pone ahí las grasas y demás, las harinas, para seguir engordando y ser pasto de la epidemia,
y además se quitan las mascarillas para poder comer y tomar sus bebidas endulzadas, y seguir con la diabetes adelante, la hipertensión y demás, y entonces es cuando vienen los problemas. Entonces se van a reunir, que sean pocas personas, en un sitio ventilado, sin quitarse las mascarillas, por favor, y traten de evitar que no sean reuniones de más de 2, 3 personas y con una sana distancia. Y solo si es absolutamente indispensable, por favor. Exactamente. Esto es importantísimo y vamos a procurar la presencia de una especialista precisamente en esta cuestión de, por ejemplo, que nos explique sobre las vacunas, que nos explique sobre los resultados de las vacunas, no de las vacunas, perdónenme, de las pruebas de COVID, cómo se hacen las pruebas, por qué cada una y por qué es importante, queridos amigos, que después de que una persona ya haya mejorado, ¿verdad?, del COVID, afortunadamente, ¿verdad?, en los casos que así suceda, que esperamos que sean los más, puedan y deban hacerse otra prueba. La otra prueba es de sangre y hay que ver precisamente cómo están los anticuerpos. Quiero decirles que en el caso nuestro, por ejemplo, que me tocó muy de cerca con nuestro productor y director general, es el hecho de que tardó mucho tiempo en dejar de crear los anticuerpos. Creo bastante bien y de los diferentes, porque hay quien no queda suficientemente protegido, entonces hay que vigilar esto, independientemente de que esto de la inmunidad, ya ven que hay muchas versiones, hay muchos casos que se están dando que repite y todo esto. Vamos a ir viendo esto, a hablar, por ejemplo, con ella en cuáles son las mayores dudas que hay con las personas que se hacen las pruebas para poder compartirlas con ustedes, queridos amigos. Ceci, querida, ¿qué nos comentas? Adelante, Ceci. Claro que sí, pues bueno, recordemos que tenemos varios pendientes, no solamente el COVID, que hay que cuidarnos mucho, también está la pandemia de las mentiras, que estar muy atentos y informarnos, y también recordar que estamos ya en los días en el juicio de Rosario Robles por quien están pidiendo 21 años de prisión por haber nada más y nada menos omitido el desvío de más de 5,000 millones de pesos de SEDATU. Entonces, estos temas que han sido muy dolorosos para el pueblo de México porque se ha quitado el dinero a muchísima gente, así todos los que han llorado por los fideicomisos, por mala información, ojalá recordaran todos estos temas, como también el hecho de saber que pudo haberse desviado 73 mil millones de pesos de un fideicomiso en el tiempo en el que Luis Videgaray era un secretario de Estado. Pues todos estos temas están ahorita muy candentes en la red, pero están muy atentos porque pues vienen estos juicios y no solamente lo que ha pasado, mucha gente dice es que eso no afecta, no, claro que sí, la esperanza de que se termine la corrupción y que seamos parte de la historia de México, yo creo que vale mucho la pena. Es mi comentario, querida Celeste. Bueno, pues hay tantas cosas, queridos amigos, y temas importantes de los que hay que estar atentos, que bueno, agradecemos mucho a quienes nos dan su punto de vista, precisamente por estar en el conocimiento de lo que está en las inquietudes en las redes, que es Ceci Tapia Solidaridad, mil Ceci, queridísima, defensora de derechos humanos y también fiscalista. Y bueno, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, cuánto te agradecemos y cuánto es un privilegio escucharte y bueno, que nos pongas al tanto de lo que sucede en cuestión de salud y de lo que hay que estar alerta. Así es que, queridos amigos, sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Pues porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, se trata de que todas las voces las oigamos, de todas las voces podemos obtener alguna información que nos sirva, aunque coincidamos o no, pero alguna reflexión reforzaremos o mejoraremos o nos hará
y nos crearía inquietudes para nosotros mismos investigar más. Les queremos mucho. Hasta la próxima. Gracias.